Capítulo 28, en que trata las grandes mercedes que le hizo el Señor y cómo se le apareció por primera vez. Declara qué es visión imaginaria. Dice los grandes efectos y señales que deja cuando es de Dios. Es muy provechoso capítulo y mucho de notar. Tornando a nuestro propósito, pasé algunos días, pocos, con esta visión muy continua y hacíame provecho, que no salía de la oración y aun cuanto hacía procuraba fuese de suerte que no descontentase al que claramente veía estaba por testigo. Y aunque a veces lo temía, con lo mucho que me decían me duraba poco el temor, porque el Señor me daba seguridad. Estando yo un día en oración, quiso el Señor mostrarme solas las manos con tan grandísima hermosura que yo no lo podía encarecer. Me hizo gran temor, porque cualquier novedad me lo hace grande en el comienzo de cualquier merced sobrenatural que el Señor me haga. A los pocos días vi también aquel divino rostro, que me parece que me dejó absorta del todo. No podía entender yo por qué el Señor se mostraba así poco a poco, hasta después que he entendido que me iba llevando su majestad conforme a mi flaqueza. Sea bendito por siempre, porque tanta gloria junta, tan bajo y tan ruin sujeto no lo podría sufrir. Y como quien esto sabía, lo iba el piadoso Señor disponiendo. Parecerá a vuestra merced que no era menester mucho esfuerzo para ver unas manos y rostro tan hermosos, pero lo son tanto los cuerpos glorificados que la gloria que trae consigo ver cosa tan sobrenaturalmente hermosa desatina, y así me hacía a mí tanto temor que toda yo me turbaba y alborotaba, aunque quedaba después con certidumbre y seguridad y con tales efectos que por esto se perdía el temor. Un día de San Pablo, estando en misa, se me representó toda esta humanidad sacratísima como se pinta resucitado, con tanta hermosura y majestad como particularmente escribía vuestra merced cuando mucho me lo mandó, y hacíaseme harto de mal, porque no se puede decir que no sea deshacerse. Mas lo mejor que supe ya lo dije, y así no hay para qué tornarlo a decir aquí. Solo digo que cuando otra cosa no hubiese para deleitar la vista en el cielo, sino la gran hermosura de los cuerpos glorificados, es grandísima gloria en especial ver la humanidad de Jesucristo nuestro Señor, aun aquí que se muestra su majestad conforme a lo que puede sufrir nuestra miseria. ¿Qué será adonde del todo se goce tal bien? Esta visión, aunque es imaginaria, nunca la vi con los ojos corporales, ni tampoco ninguna otra, sino con los ojos del alma. Dicen los que lo saben mejor que yo que es más perfecta la visión pasada que esta, y que esta es mucho más que las que se ven con los ojos corporales. De esta dicen que es la más baja y donde más ilusiones puede hacer el demonio, aunque entonces no podía yo entender tal cosa, sino que deseaba, ya que se me hacía esta merced, que fuese viéndola con los ojos corporales para que no me dijese el confesor que eran antojos. Y me fatigaba mucho habérselo dicho al confesor, pensando si no le habría engañado. Este era otro de mis llantos e iba al confesor y se lo decía. Él me preguntaba que si me parecía a mí o que si había querido engañar. Yo le decía la verdad porque a mi parecer no mentía ni tal había pretendido jamás, ni por cosa alguna del mundo diría yo una cosa por otra. Esto lo sabía él bien y yo procuraba sosegarme y sentía tanto en irle con estas cosas que no sé cómo el demonio me ponía que lo había de fingir para atormentarme a mí misma. Pero el Señor se dio tanta prisa a hacerme esta merced y a declarar esta verdad que bien presto se me quitó la duda de si era antojo. Y después veo muy claro mi bobería, porque si estuviese muchos años imaginando cómo figurar cosa tan hermosa, no pudiera ni supiera aun sola la blancura y resplandor, porque exceden a todo lo que acá se puede imaginar. No es resplandor que deslumbre, sino una blancura suave, y el resplandor infuso que da deleite grandísimo a la vista y no la cansa, ni la claridad que se ve para ver esta hermosura tan divina. Es una luz tan diferente de las de acá, que parece una cosa tan deslustrada la claridad del sol que vemos en comparación de aquella claridad y luz que se representa a la vista, que no se querrían abrir los ojos después.
Es como ver un agua clara que corre sobre cristal y reverbera en ello el sol, a una muy turbia y con gran nublado y que corre por encima de la tierra. No porque se represente como sol, ni la luz es como la del sol. Parece, en fin, luz natural y es otra cosa artificial. Es luz que no tiene noche, sino que como siempre es luz, pues no la turba nada. En fin, es de suerte que por gran entendimiento que una persona tuviese en todos los días de su vida podría imaginar cómo es. Y pónela Dios delante tan presto, que ni hay lugar para abrir los ojos si es que fuera menester abrirlos. Pero lo mismo da tenerlos abiertos que cerrados cuando el Señor quiere, que aunque no queramos, se ve. No hay distracción que baste, ni hay manera de resistirse, ni basta diligencia alguna, ni cuidado suficiente. Es cosa que tengo bien experimentada, como diré. Lo que ahora querría decir es el modo cómo el Señor se muestra en estas visiones. No digo que declararé de qué manera puede ser poner esta luz tan fuerte en el sentido interior y en el entendimiento imagen tan clara que parece verdaderamente está allí, porque esas son cosas de letrados. No ha querido el Señor darme a entender el cómo. Y como soy tan ignorante y de tan rudo entendimiento, que aunque mucho me lo han querido declarar, no he acabado aún de entender el cómo. Y una cosa es cierta, que aunque a vuestra merced le parezca que tengo vivo el entendimiento, yo le digo que no lo tengo porque en muchas cosas he experimentado que no comprende más que lo que le dan de comer, como se dice. El que me confesaba se espantaba algunas veces de mis ignorancias y jamás me di a entender, ni aun lo deseaba cómo hizo Dios esto, o pudo ser esto, ni lo preguntaba, aunque, como he dicho, de muchos años acá trataba con buenos letrados. Si una cosa era pecado o no, eso sí. En lo demás no era menester más para mí que pensar que Dios lo hizo todo, y veía que no había de qué espantarme, sino que había de qué alabarlo, y eran cosas que por difíciles me hacían más devoción que las cosas dificultosas siempre la han hecho, y cuanto más, más. El cómo lo hace el Señor, vuestra merced lo dirá mejor, y declarará todo lo que fuere oscuro y yo no supiere decir. Bien me parecían algunas cosas que era imagen lo que veía, pero otras muchas veces no, sino que era el mismo Cristo conforme a la claridad con que era servido mostrárseme. Unas veces eran tan en confuso que me parecía imagen, no como los dibujos de acá por muy perfectos que sean, que he visto muchos dibujos muy buenos. Pero es disparate pensar que tiene semejanza lo uno con lo otro, que es ni más ni menos que la que tiene una persona viva con su retrato. Que por bien que esté sacado no puede ser tan al natural que, en fin, se ve es cosa muerta. Pero dejemos esto, que aquí viene bien y muy al pie de la letra. No digo que es comparación, que nunca son tan cabales, sino verdad, que ya digo que hay la diferencia que de lo vivo a lo pintado, ni más ni menos. Porque si es imagen viva. No hombre muerto, sino Cristo vivo, y da a entender que es hombre y Dios no como estaba en el sepulcro, sino como salió de él después de resucitado, y viene a veces con tan grande majestad que no hay quien pueda dudar, sino que es el mismo Señor, en especial en acabando de comulgar, que ya sabemos que está allí, que nos lo dice la fe. Oh Jesús mío, ¿quién pudiese dar a entender la majestad con que os mostráis? Y cuán Señor de todo el mundo y de los cielos y de otros 1000 mundos y sin cuento, mundos y cielos que vos crearais, entiende el alma según con la majestad que os representáis, que no es nada para ser vos Señor de ello. Aquí se ve claro, Jesús mío, el poco poder de todos los demonios en comparación del vuestro, y como quien os tuviere contento puede repisar el infierno todo. Aquí se ve la razón que tuvieron los demonios de temer cuando bajasteis al limbo y tuvieran de desear otros 1000 infiernos más bajos para huir de tan gran majestad. Y veo que queréis dar a entender al alma cuán grande es y el poder que tiene esta sacratísima humanidad junto con la divinidad. Aquí se representa bien qué será el día del juicio, ver esta majestad de este rey y verle con rigor para los malos. Aquí es la verdadera humildad que deja en el alma de ver su miseria que no la puede ignorar. Aquí la confusión y verdadero arrepentimiento de los pecados, que aun con verle que muestra amor, no sabe a dónde meterse y así se deshace toda. Digo que tiene tan grandísima fuerza esta visión cuando el Señor quiere mostrar al alma mucha parte de su grandeza y majestad,
que no tengo por imposible, si muy sobrenaturalmente no la quisiese el Señor ayudar, con quedar puesta en arrobamiento y éxtasis, que pierde al ver la visión de aquella divina presencia con gozar, sería, como digo, imposible sufrirla ningún sujeto. ¿Es verdad que se olvida después? Tan imprimida queda aquella majestad y hermosura, que no hay poderío para olvidar si no es cuando quiere el Señor que padezca el alma una sequedad y soledad tan grande que diré adelante que entonces hasta de Dios parece que se olvida. El alma queda como si fuera otra, absolutamente embebida. Le parece que comienza de nuevo un amor vivo de Dios en muy alto grado, a mi parecer, que aunque la visión pasada dije que representa a Dios sin imagen es más subida que para durar la memoria conforme a nuestra flaqueza. Para traer bien ocupado el pensamiento es gran cosa el quedar representado y puesta en la imaginación tan divina presencia. Y casi vienen juntas estas dos maneras de visión siempre, y aun es así, que vienen porque con los ojos del alma se ve la excelencia y hermosura y gloria de la Santísima Humanidad, y por esta otra manera que queda dicha, se nos da a entender cómo es Dios y poderoso, y que todo lo puede y todo lo manda y todo lo gobierna y todo lo hinche de su amor. Es muy mucho de estimar esta visión, y sin peligro a mi parecer, porque en los efectos se conoce que no tiene fuerza aquí el demonio. Me parece que 3 o 4 veces me ha querido representar de esta suerte al mismo Señor en representación falsa. Toma la forma de carne, mas no puede contrahacerla con la gloria de cuando es de Dios. Hace representaciones para deshacer la verdadera visión que ha visto el alma, pero así la resiste de sí, y se alborota y se desabre e inquieta, que pierde la devoción y gusto que antes tenía y queda sin ninguna oración. A los principios fue esto, como he dicho 3 o 4 veces. Es cosa tan diferentísima que, aun quien hubiere tenido sola oración de quietud, crea lo entenderá por los efectos que quedan dichos en las hablas. Es cosa muy conocida y si no se quiere dejar engañar un alma, no me parece la engañará si anda con humildad y simplicidad. A quien hubiere tenido verdadera visión de Dios, desde luego que casi se siente, porque aunque comienza con regalo y gusto, lo lanza de sí. Y a mi parecer, hasta debe ser diferente el gusto y no muestra apariencia de amor puro y casto. Muy en breve da a entender quién es. Así que a donde hay experiencia, me parece que no podrá el demonio hacer daño. Es imposible que eso sea imaginación, imposible de toda imposibilidad. Ningún camino lleva porque sola la hermosura y blancura de una mano es sobre toda nuestra imaginación, pues sin acordarnos de ello ni haberlo jamás pensado, ver presentes en un punto cosas que en mucho tiempo no pudieran concertarse con la imaginación, porque va mucho más alto de lo que podemos acá comprender, como ya he dicho, eso resulta imposible. Y si pudiésemos algo en esto, todavía se vería claro por algo que ahora diré, ya que aunque fuese representado por el entendimiento, dejado que no haría las grandes operaciones que esto hace ni ninguna, porque sería como uno que quisiese hacer que dormía y está despierto, porque no le ha venido el sueño él, como si tuviera necesidad o flaqueza en la cabeza lo desea, se adormece él en sí y hace sus diligencias, y a las veces parece que hace algo, pero si no es sueño de veras, no le sustentará ni le dará fuerza a la cabeza. Antes bien, muchas veces quedará desvanecida. Así sería en parte lo que sucede acá. Quedar el alma desvanecida, pero no sustentada y fuerte, sino más bien cansada y disgustada. Acá no se puede encarecer la riqueza que queda, aun al cuerpo da salud y también él queda confortado. Esta razón, con algunas otras, daba yo cuando me decían que era demonio y que era algo que se me antojaba, cosa que sucedió muchas veces. Yo ponía comparaciones tal y como a mí se me ocurrían y el Señor me daba a entender. Pero todo servía para poco. Porque como había personas muy santas en este lugar, que yo en su comparación era una perdición, y no los llevaba Dios por este camino, enseguida nacía el temor en ellos, que mis pecados eran los que lo hacían, y que de uno en otro rodaba la cosa de tal manera que lo venían a saber sin que yo lo hubiera dicho a nadie que no fuera el confesor que me lo mandaba. Yo le dije una vez
que si los que me decían esto me dijeran que a una persona que hubiese acabado de hablar y la conociese mucho, que no era ella, sino que se me antojaba que ellos lo sabían, que sin duda yo lo creería más incluso que por lo que hubiera visto. Pero si esta persona me dejaba algunas joyas y se me quedaban en las manos como prendas de mucho amor, y que antes no tenía ninguna y ahora me veía rica siendo pobre, que no podría creerlo aunque yo quisiese. Y que estas joyas se las podría mostrar porque todos los que me conocían veían claro que mi alma era ya otra, y eso era lo que me decía mi confesor. Porque era muy grande la diferencia en todas las cosas y no disimulada, sino con mucha claridad lo podían ver todos. Porque como antes era tan ruin, decía yo que no podía creer que si el demonio hacía esto para engañarme y llevarme al infierno, tomase medio tan contrario como era quitarme los vicios y poner virtudes y fortalezas, porque veía claro que con estas cosas quedaba otra alma de una sola vez. Mi confesor, como digo, que era un padre santo de la compañía de Jesús, respondía esto mismo según yo supe después. Era muy discreto y de gran humildad, y esa humildad tan grande me acarreó a mí hartos trabajos, porque con ser de mucha oración y letrado no se fiaba de sí, aunque el Señor no lo llevaba por este camino. Pasó muchos trabajos conmigo de muchas maneras. Supe que le decían que se guardase de mí, que no le engañase el demonio con creerme algo de lo que le decía. Le traían ejemplos de otras personas, y todo esto me fatigaba a mí mucho, y temía que no había de haber con quien confesarme porque todos habrían de huir de mí. No hacía sino llorar. Fue una providencia de Dios que él quisiera seguir siendo mi confesor porque era gran siervo de Dios y a todo se ponía por él. Y así me decía que no ofendiese yo a Dios ni me saliese de lo que él me decía, que no tuviese miedo de que fuera a fallar. Siempre me animaba y sosegaba. Me mandaba siempre que no le ocultase ninguna cosa, y yo así lo hacía. Él me decía que haciendo yo esto, aunque fuese demonio, no me haría daño. Antes bien el Señor sacaría bien del mal que el demonio quería hacer a mi alma. Procuraba él perfeccionarla en todo lo que podía, y yo, como traía tanto miedo, le obedecía en todo, aunque imperfectamente, ya que fue mucho lo que pasó conmigo en 3 y más años que me confesó, que fueron muchos los trabajos, porque en grandes persecuciones que tuve y cosas muy serias que permitía el Señor me juzgasen mal, y muchas estaba sin culpa alguna. Venían a él con todo, y a él lo culpaban por mí, cuando él no tenía culpa alguna. Si no tuviera él tanta santidad, habría sido imposible poder sufrir tanto. El Señor lo animaba. Tenía que contestar a quienes le decían que yo iba perdida, y no le creían. Y por otra parte tenía que sosegarme a mí y curarme del miedo que yo traía para que no se me hiciera mayor. Por otra parte me había de asegurar ya que cada visión era cosa nueva y permitía a Dios que me quedasen después grandes temores. Y todo procedía de que yo era tan pecadora, y de que lo había sido. Él me consolaba con mucha piedad y hasta se creía a sí mismo para que no padeciera yo tanto. Dios le daba a entender la verdad en todo, porque yo creo que hasta el mismo sacramento le daba luz. Los siervos de Dios que no estaban seguros me trataban mucho. Yo, como hablaba con descuido algunas cosas que ellos tomaban con diferente intención, yo quería mucho a uno de ellos porque mi alma le debía infinitas cosas y era muy santo y yo sentía infinito cuando notaba que no me entendía y él deseaba en gran manera mi aprovechamiento y que el Señor me diese luz. Y así, lo que yo decía, como digo, sin mirar en ello, les parecía cosa de poca humildad. En viéndome alguna falta, que verían muchas, luego condenaban absolutamente todo. Me preguntaban algunas cosas. Yo contestaba con llaneza y descuido. Y entonces les parecía que pretendía enseñarles y que me tenía a mí misma por sabia. Y todo esto iba a mi confesor porque de verdad ellos buscaban mi provecho. Y él a reñirme. Esta situación duró mucho tiempo y yo estaba afligida por muchas partes, aunque, con las mercedes que me hacía el Señor, todo lo pasaba. Digo esto para que se entienda el gran trabajo que es no haber quien tenga experiencia en este camino espiritual, ya que de no haberme favorecido tanto el Señor, no sé qué habría sido de mí.
Había cosas más que suficientes para quitarme el juicio, y algunas veces me veía en términos que no sabía qué hacer sin alzar los ojos al Señor. Porque contradicción de buenos a una mujercita ruin y flaca como yo y temerosa, no me parece nada dicho así como lo digo, y con haber pasado en la vida grandísimos trabajos, digo que este fue uno de los mayores. Plega al Señor que yo haya servido a su majestad algo en todo esto, y quede que le servían los que me condenaban y argüían. Bien cierta estoy yo de que todo esto era para gran bien mío. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.